Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a comenzar por Iberdrola, que continúa con el objetivo activado por este rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 12,72 euros. Es cierto que en las últimas semanas se está comportando un tanto lateral, similar a este comportamiento previo, este rectángulo que al final terminó proyectándose al alza y ahora tendría como primera zona de soporte la zona de la media y niveles de 10,98, primera zona de resistencia los 11,57 y los 11,91. Buen aspecto técnico de Iberdrola, lo más probable es que termine cumpliendo el objetivo. Nos vamos ahora a ver Inditex. Recuerda que recientemente subí la primera parte desde Acción hasta Grifols, te lo voy a dejar en comentarios, y recuerda también que este fin de semana, como siempre, va a haber resumen semanal, y entre las acciones que voy a analizar esta semana hay 3 muy interesantes de bolsa española como CIE, Viscofan y Vidrala. Así que suscríbete al canal y activa la campana para no perderte este contenido. Bien, pues tenemos aquí el gráfico de Inditex en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 33,10. Después ya tendría este hueco alcista en la zona de 32,12 y la media de 200 sesiones. Después de toda esta subida, aquí arriba ya sería más un mantener que un comprar estos niveles. La subida viene desde una zona de soporte importante, como comentábamos cuando estábamos por aquí. Aquí te había dejado una vela con sombra inferior, aquí te dejó una estructura de doble suelo y bueno, fue cumpliendo todo este escenario de rebote, y aunque evidentemente pueda seguir subiendo porque está en tendencia alcista y de hecho no ha perdido ningún soporte importante, aunque pueda seguir subiendo, ahora mismo quizás el timing no sea el mejor. Primera zona de resistencia, esta directriz que viene uniendo máximos y los máximos de la historia. Nos vamos a la siguiente acción, Indra, donde aquí te voy a dar la enhorabuena si has seguido el escenario alcista que comentamos, y es que acaba de cumplir objetivo por segundo impulso hacia niveles de 12,92. Lo repito una y mil veces, desde aquí se dan ideas, pero al final el mérito es de cada uno. De hecho, por eso te doy la enhorabuena. Bien, pues se ha cumplido el objetivo por segundo impulso, pero ahora todavía quedaría un objetivo alcista todavía más ambicioso. Sería objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16 euros. Este objetivo todavía está pendiente. Es cierto ahora que ya la sobrecompra ya es bastante importante, estamos con el RSI en 81. Aquí arriba no sea quizás el mejor timing de compra, pero el objetivo todavía estaría pendiente. Primera zona de soporte los 12,53, la zona de la media y niveles de 10,83. Nos vamos a la siguiente, Colonial, que ha dado una primera señal de mejoría de corto plazo tras superar la zona de los 5,69. De hecho, técnicamente tendría activado una estructura de pequeño doble suelo. El objetivo sería la zona de los 6,17 aproximadamente. Eso sí, por el camino tiene una zona muy importante de resistencia, la directriz bajista principal que viene uniendo máximos desde el año 2021. Primera zona de soporte los propios 5,69 y después ya anularía el objetivo en caso de perder la zona de los 5,17. IAG. Aquí en IAG se había cumplido el objetivo por segundo impulso alcista, pero todavía también queda un objetivo más ambicioso pendiente. En este caso sería el objetivo por canal descendente roto al alza. Este objetivo nos llevaría hacia la zona de los 2,33 aproximadamente. Ojo, en caso de cumplirse, como siempre digo, con el análisis técnico pones las probabilidades a favor, pero nunca hay certezas. Por eso siempre recomiendo usar un stop loss para que en caso de que te salga mal la estrategia tengas un punto donde salirte. Bien, por tanto, este objetivo todavía estaría pendiente y esta semana ha hecho algo interesante, y es que desde la zona de soporte de la media de 200 sesiones ha tenido un fuerte rebote superando la directriz dibujada en color negro. Y de hecho, si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate la vela bastante interesante que te deja sobre la media de 200 sesiones. Veremos si desde aquí consigue despegar, nunca mejor dicho, IAG. En cuanto a resistencias, tendríamos por el camino la zona de los 1,9540. Nos vamos a Laboratorio Robi, donde marcamos un nivel de soporte en esta doble directriz que venía uniendo mínimos y un nivel de resistencia en la directriz que venía uniendo máximos. Superó la resistencia y a partir de ahí atacó la siguiente zona de los 43,60 y tras superar esta zona se fue a testear niveles de 45,30. Rebotes importantes en Laboratorio Robi, aunque está teniendo bastante volatilidad. Veremos ahora si a partir de aquí la media de 200 sesiones empieza a actuar de soporte. Esto es fundamental para que continúen las subidas en este valor. Nos vamos a Logista, donde aquí se desvanece la posibilidad de que esto fuese una cuña ascendente. Vamos a eliminar por tanto esta posible estructura y podemos marcar primer nivel de soporte, la zona de los 23,94, una zona que antes era resistencia que actuó de soporte, y una vez que el precio vuelva a testearla, viene de
nuevo este rebote. Esta sería la primera zona de soporte junto a la directriz que une mínimos y junto a la media de 200 sesiones en diario. Si nos vamos a un gráfico semanal, el precio está alejado de la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Aquí arriba ni mucho menos, posiblemente sea el mejor timing de compra, pero de momento la tendencia es alcista y no ha dado de momento ninguna señal de debilidad. Soporte importante en la zona de los 21,92. Mafre. Bueno, aquí Mafre se había cumplido este gran objetivo por rectángulo roto al alza. A partir de que se cumple el objetivo, vienen caídas hacia la zona de la media, se respeta la zona de soporte de los 1,66 y aquí en el corto plazo marcamos el nivel de resistencia de los 1,86. Decíamos que si superaba esta zona estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. Bueno, pues este viernes tuvo un rebote importante, rellenando prácticamente este antiguo hueco bajista. Ahora ya la siguiente zona de resistencia estaría en el entorno de los 1,97 euros. Meliá. Bueno, aquí en Meliá todavía está pendiente el objetivo por rectángulo hacia niveles de 6,67 euros. Como primer nivel de soporte tendríamos esta zona de los 6,03 y como zona de resistencia también estaría bastante clara esta zona de los 6,61. En caso de superar esta zona tendría el camino abierto para ir a buscar este pequeño objetivo alcista e incluso quizás pudiéramos ver otro tramo de rebote. Nos vamos a la siguiente, Merlín, donde aquí habíamos hablado de este objetivo por doble techo hacia niveles de 6,44 y donde había que tener precaución mientras no se superase la zona de los 9,59. Ahora bien, en el corto plazo ha dado una pequeña señal de mejoría tras la superación de la resistencia de esta zona sombreada roja. Esta zona que antes era resistencia ahora quizás pudiera actuar de soporte. Estamos hablando de niveles de 8,28. Después ya tendríamos la zona de la media, los 7,48 y los 7,35. También resistencia importante en la directriz bajista principal, Naturgy. Bueno, aquí en Naturgy, si vemos el gráfico con poco zoom, podemos apreciar una tendencia lateral alcista que podríamos enmarcar dentro de un canal dibujado en color negro. En el corto plazo dio una pequeña señal de debilidad tras perder esta directriz que unía mínimos. Esta zona que antes era soporte ahora está actuando de resistencia y de momento las caídas se han frenado en la zona de los 25,54. Esta semana ha dado una primera señal de mejoría tras la superación de los 27,56, tras la superación de esta zona de resistencia. Incluso aquí podríamos hablar de una especie de doble suelo, si bien el primer mínimo está un poquito por encima del segundo. En todo caso, la superación de los 27,56 fue una señal positiva. Ahora veremos si continúa el rebote para ir a testear primero la directriz que venía uniendo mínimos, después la zona de los 28,84 y después ya los máximos de la historia en el entorno de los 29,20 euros. Red eléctrica. Bueno, aquí en red eléctrica podemos apreciar un comportamiento bastante lateral en las últimas semanas, últimos meses, con zona de resistencia en el entorno de los 16 euros, zona de soporte en el entorno de los 14,60. De momento la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia, por lo que mientras no supere la zona de los 16 euros y mientras que la media no se gire, yo tendría precaución. Repsol. Bueno, aquí en Repsol, si vemos el gráfico con poco zoom, podemos ver el soporte clave de medio-largo plazo. Estaríamos hablando de niveles de 10,53. Y es que en caso de perder este nivel estaría activando una estructura de cuádruple techo. Ahora el precio está un poquito en tierra de nadie, la media de 200 sesiones está bastante plana, tiene zona de resistencia los 14,32, zona de soporte los 12,13. Ya resistencia muy importante de largo plazo, niveles de 15,14 euros. SACIR. Bueno, aquí en SACIR podríamos marcar un objetivo por canal hacia niveles de 3,57. Bueno, de hecho, este objetivo ya hace bastantes semanas que lo tenemos marcado. Veremos si finalmente es capaz de cumplirlo. De momento la zona de la media está actuando de soporte y ya no me gustaría que perdiese el nivel de 2,64 porque estaría perdiendo el último mínimo relevante de corto plazo. Santander. Bueno, aquí en Santander continuamos con el objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 4,21. En el corto plazo dio señal de mejoría tras la aparición de este rectángulo roto al alza que terminó por cumplir y ahora veremos si vuelve a atacar la zona de máximos, si vuelve a atacar la zona de los 3,81 aproximadamente, porque en caso de superarla ya tendría el camino bastante despejado para ir a cumplir el objetivo. Como zona de soporte tendríamos los 3,41, la zona de la media, los mínimos de este rectángulo y niveles de 2,88. Solaria. Bueno, aquí en Solaria hemos tenido una pequeña recuperación tras superar la directriz negra que venía uniendo máximos, pero de momento en el medio largo plazo poco ha cambiado. La media de 200 sesiones sigue en fase descendente.
Esta sería la primera zona de resistencia importante junto a la directriz bajista principal y junto a niveles de 15,04. Primera zona de soporte los 14,04, los 12,72 los mínimos anuales y los mínimos del año pasado en el entorno de los 12,05. Telefónica la verdad está teniendo un comportamiento bastante noble. Fue cumpliendo todos los objetivos alcistas propuestos, después aquí la zona del 61,8% de toda esta caída te dibujó una divergencia bajista que terminó por cumplir y por último marcábamos soporte en la zona de la media, zona de los 3,58 y desde aquí ha venido este último rebote superando la resistencia de los 3,80. Decíamos que si superaba 3,80 lo más probable era ver un ataque a máximos anuales y en eso se encuentra ahora mismo el precio. Zona de resistencia importante, la zona de los 4 euros, primera zona de soporte, este hueco alcista, los 3,80, la zona de la media, los 3,58 y los 3,51 euros. Unicaja. Aquí en Unicaja se ha cumplido el objetivo que marcamos por este doble suelo hacia niveles de 1,02, 1,03 aproximadamente y ahora tras superar la zona de los 1,08 pues hasta podríamos proyectar un objetivo mayor, en este caso por triple suelo. El objetivo sería la zona de los 1,27. Eso sí, la forma de superar los 1,08 no fue de las más bonitas, con una vela con sombra superior alargada. En todo caso, el objetivo todavía igualmente sigue siendo válido, de hecho aquí queda marcado, pero esperaría a nuevas señales alcistas. Además, ahora mismo estamos en zona de sobrecompra, por lo que no tendría demasiada prisa por entrar. Zona de resistencia, los máximos de la vela del viernes, este hueco bajista, este otro hueco bajista y niveles de máximos anuales en el entorno de los 1,20 euros. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.